Sí, hoy le hicimos una presentación, ¿verdad?, con la solemnidad que una figura de nuestra cultura se merece. Le damos la bienvenida. Ella es cantante, es música, es activista afro-uruguaya, reconocidísima en nuestro país, seguramente fuera de fronteras también por todo su trabajo, su tarea, su talento artístico. Chabela Ramírez con nosotros, bienvenida. Chabela, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte por acá. Gracias. Antes que nada, el agradecimiento por una presentación. Es la primera vez que hablan de mi talento. Pero, a ver, si sos ciudadana ilustre, en carnaval, pero no solo carnaval, sino en lo que tiene que ver con la cultura afro en nuestro país, has tenido reconocimientos lindos. Yo creo que te mereces todos los elogios del mundo. Y para nosotros era muy importante que estuvieses invitada hoy. Por eso realmente lo hicimos, porque lo sentimos de corazón. Si queremos una exponente del candombe, tú eras una buena referente para conversar sobre esto, con tanto trabajo que has hecho. Un privilegio. Muchas gracias. Lo que sí te reías de nosotros ahí detrás. No, vos sabés que el papelón del acompañando yo. Ay, Dios. Estaba acompañando ese momento alegre. El papelón del arranque, capaz que si querés lo borrás. Lo de la escoba estuvo medio raro, pero bueno, yo temí por mi integridad, te voy a decir la verdad. Pero capaz que vos conocés a alguien, capaz que tenés algún contacto que le dé algunas clases de escobero a mi compañero y amigo El Pela, porque nosotros, y a mí también de baile, porque yo ya te digo que hago lo que puedo. Bueno, un placer de tenerte en este día que bien decías vos, es de conmemoración, de reflexión. Tanto nos regala el candombe, quienes valoramos como elemento cultural trascendente y que necesitaría de más políticas que lo impulsen, desde mi punto y humilde punto de vista, mejor dicho. ¿Qué reflexión te da para vos como referente de esto un día como el de hoy? En realidad se trata de, tal como lo mencionaron ustedes, Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya, la equidad racial, Día de las personas en situación de discapacidad. Todo eso suma una gran reflexión, porque también podemos pensar en las personas afro que fueron desalojadas y están en situación de discapacidad. Cuestión que también desde aquí les puedo contar que hoy y en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya a las 19:30 es el vernissage de Daniel Vera Martínez, un artista fantástico que siempre, y desde que volvió al Uruguay, pinta figuras en movimiento. Y él antes lo hacía danzando, en un recital o algo, mientras que nosotros tocábamos, él pintaba, o tocaban otras personas, él pintaba. Hoy está en silla de ruedas, y él sigue trabajando, él sigue pintando, él sigue escribiendo, y también haciendo esculturas, que no es menor. Entonces, para nosotros pensar en estos días, hablamos de situaciones trágicas que tenemos que llevar de la mejor forma posible y donde la resiliencia existe. Y que muchas veces se confunde con la alegría o las felicitaciones. En este día de hoy estamos como el Día de la Mujer, el 8 de marzo, cuando nos dicen felicidad. En realidad las razones son tristes. Ahora, uno habla del 3 de diciembre, recién al comienzo hablábamos con Rosario, de que incluso se hacían llamadas en su momento también, celebrando el Día del Candombe, pero me quiero retrotraer en el tiempo un segundito, Chabela. Vos viviste esa etapa del desalojo del medio mundo, aquel 4 de diciembre, que fue el desalojo, y el 3 fue cuando sonaron los tambores. ¿Qué te acordás de aquel momento cuando conversabas con tus amigos, con Daniel y con tantos amigos tuyos de la vuelta? ¿Qué te acordás de esa instancia del desalojo? Mucho miedo. Yo en realidad lo que puedo contar en forma directa es lo que sucedió el 13 de enero del 79 en Ancina. Bien. A ver. Fue lo mismo, un desalojo forzoso con los camiones, con los militares, todos encima y afuera, con lo que tuvieran puesto y con lo que hubieran podido juntar para irse. La gran impotencia que eso generó. Yo tengo hoy 67 años y me encanta decirlo, y en aquel momento tenía 19, 20 años. El gran dolor, la gran impotencia que entre gente joven generó y entre gente grande causó la muerte. Eso también es bueno de aclarar, porque no lo dice mejor nadie que Marta Gularte en un recitado en el cual habla de esa mañana, esa tarde los niños no jugaron en el conventillo. Es como una pintura de lo que sucedió en el conventillo Medio Mundo. Sí, suena y tiene ecos de tristeza al día de hoy, ¿no? Quiero preguntarte por tu trayectoria, porque obviamente naciste en Palermo, un barrio muy candombero. No exclusivamente tendría por qué haberte gustado el tambor, pese a estar rodeada de...
Pero tu amor es realmente incondicional, es inconfundible, el tambor, el candombe y demás. ¿Siempre supiste que querías hacer de ese arte candombero una trayectoria que dejara huella? Sí, porque es imposible y era imposible que no me enamorara del candombe desde niña, cuando vivía a 2 cuadras de Ancina, cuando tenía a algunas personas de mi familia y de mi amistad viviendo allí en Ancina. Y les puedo contar que mi primer año de escuela, en la escuela de práctica número 12 Cervantes, en jardinera, lo que yo bailé fue un candombe. Qué lindo. Entonces, eso también te condiciona. Y cuando aprendí música de chica, mi papá, que fue un obrero y que fue un niño de la calle también, y eso también hay que decirlo, que nos enseñaba, nos llevó al conservatorio a aprender música clásica para que fuéramos artistas calificadas, tanto mi hermana como yo. ¿Piano estudiaste? He estudiado piano, sí. Sin embargo, yo de oído tocaba candombe. Es algo que se instala, es algo que te enamora. Y sí, sí. Tenía mi tía Carmen, que era cantante de candombe, Carmen Abella. Eso también te condiciona, ¿no? Y le vas tomando ese otro gusto, que es el de el amor incondicional que ustedes hablaban, porque así como el candombe hoy tiene grandes admiradores, en aquel momento nadie se jugaba por el candombe. Y hasta tenía mi propia abuela, que era de 33, y le decía a mi mamá, que era su nuera, Gladys, no lleve a los chiquilines con esos negros sudorosos. Ella era negra también, ella era afrodescendiente también, de 33. Sin embargo, estaba tan colonizada, como la mayoría del pueblo uruguayo en ese momento, que decía como que todo lo que tuviera que ver con lo negro era malo, todo lo que tuviera que ver con el tambor era de jerarquizar el desarrollo de niños. Sin embargo, ese amor que nosotros tuvimos por el candombe se generó a través de una madre que había nacido en Ancina, pero le gustaba el cordón. Y un padre que era del barrio sur. Entonces soy un híbrido candombero que no sé. Porque cada barrio tiene su toque, claro, ¿no? Eso. Su estilo también. Sí, precisamente. Sí. Y eso del estilo, en tu primer disco 2017 de Tambores y Amores, ¿no? Es el título del disco. Y hablando de amores, y hablando de toques, como bien decía Rosario, el toque Ancina, el toque Palermo, el toque Cordón. Vos sos una que siempre decís que está bueno unir también, porque más allá del respeto a cada toque, ¿se logrará en algún momento juntar todas esas corrientes sin diferenciar el toque? No es fácil porque ahora está muy fragmentado eso, toque Ancina, toque Cuarén, toque Cordón, pero no es imposible tampoco, porque antes las familias, antes de que vinieran los toques madres, las familias tocaban candombe. En cualquier casa de una familia del Cerro, de La Unión, de otros barrios de Montevideo sin ser Sur y Palermo, que seguían tocando sus candombes característicos, la gente que teníamos familiares en tal o cual lugar, que no era el barrio Palermo o el barrio Sur, tocaba candombe y se bailaba y se cantaba y se rezaba igual. O sea que la esperanza no la perdemos porque la unidad no se decreta, es un proceso y estamos en vías de eso. Chabela, ¿hay algo que te preocupe o que te ocupe, que sabemos que sí, porque trabajás mucho, sobre el tratamiento del candombe a nivel social, pero también a nivel cultural e institucional? Sí, sí. Yo, una de las cosas que pienso y que tiene que tener una solución no es la apropiación cultural, es la expropiación cultural que sufrimos los afrodescendientes, donde la música, la música se supone que nos tiene que identificar a todos con todo. La música de candombe está sufriendo una modificación en ese sentido, porque el candombe se canta de una manera, se toca de una manera, se baila de una manera, y hoy está tan mezclado con otras disciplinas que muchas veces ya no se ve el candombe en sí, sino que se ve la coreografía. ¿Con mezcla de géneros, decís vos, musicales? Sí, también, sí. Y se ve mucho las coreografías, que no significa que estén mal. Claro. Pero que en sí el baile libre de candombe se está transformando en cómo se baila tal cosa y las líneas y los brazos en tal lugar y qué paso hay que hacer cuando en realidad un grito de libertad como el candombe
no necesitaba de tanta coreografía. Hay un tema que sucede, que es que muchas veces se confunde el candombe con el carnaval. El candombe del carnaval es una expresión y el candombe de resistencia es otra. ¿Que está muy unificada? Sí, están unificadas porque durante muchísimos años la única vidriera que había para los candomberos era Febrero, en las llamadas y en el teatro de verano. Prácticamente un siglo así. Pero es un grito a la igualdad, a la equidad, a la no discriminación. Sí, sí. Y en la educación, en la educación pública y privada, es necesario que cambien muchos aspectos. Hoy, esta mañana en la Casa de la Cultura hubo una reunión que las bibliotecólogas presentaban su trabajo, con toda gente de la educación, y lo que salió de allí fue súper interesante porque a nivel de enseñanza pública, en primaria y secundaria, no hay la información necesaria para que se hable del candombe, que es patrimonio nacional, con el respeto y con la información que se merece. Vos has dado muchos talleres en los liceos también. Daba, sí, entre el 2010 y el 2020, bueno, pero después, en el 2020... Totalmente. A todos nos dijeron adiós. Porque también sería, lo hemos hablado creo en algún momento, Chabela, pero sería una materia absolutamente ineludible para conocer que, porque quizá mucho adolescente, mucho chico joven, ve el candombe en la comparsa que concursa en el teatro de verano, que apuesta al show también. Claro. Es un poco lo que decís vos, ¿verdad? Sí. Pero para que conozca la génesis de lo que significa el nacimiento del candombe. Hay que trabajar la historia, hay que trabajar lo que nunca se dice, la otra parte, la oculta. No solamente del candombe, sino de este Estado uruguayo, de esta nación uruguaya, que nació a través de mucho esfuerzo de los africanos, nuestros antepasados, no reconocidos, no valorados, y que es necesario contar esa otra parte que fue la construcción del país que quedó invisibilizada. ¿Qué ejes centrales en esa lucha histórica deberían estar presentes y la gente que de pronto está mirando no solo en Montevideo, sino en todo el país debería saber? En primer lugar, cuando hablan, porque los africanos no llegamos. La historia tiene que hablar con la verdad. Cómo van llegando, cómo van trayendo las diferentes compañías europeas a personas en situación de esclavitud y cómo van viviendo, cómo van separando de su familia, cómo van aculturando, cómo la Iglesia Católica toma en sus manos esa situación de que los negros no tienen alma para favorecer una esclavitud que no termina, por supuesto, con la abolición, no termina. Porque eso es una de las razones por las cuales muchas veces la gente se preguntará, ¿por qué los negros les gusta tanto el candombe? ¿No? ¿Por qué los negros en el carnaval, a pesar de que los sueldos son tétricos, van de comparsa en comparsa? Porque necesitamos mantener una cultura viva. Se trata de eso. Porque necesitamos pertenecer a un grupo que nos identifique y que le diga al resto de la sociedad que no somos iguales, somos diferentes y en esa diversidad se enriquece, todo se enriquece. Entonces, la relación que nosotros tenemos con la música era, como dijiste al principio, es una relación que es incondicional, aprovechada por otros. Hoy, por ejemplo, me voy a tomar el trabajo de decirlo. Estaba mirando un video y donde aparecía el señor, un ciudadano de nuestro país, Tatita Márquez, tocando, no sé cuál era el ritmo, porque tenía 2 maquinitas y él tocaba. Eso no es candombe. Eso es una producción de él que muchas personas abrazarán por lo talentoso que es en el aspecto, digamos, rítmico y de percusión, pero eso no es candombe. Para que haya candombe desde el punto de vista rítmico, tienen que haber 3 personas que se escuchen, 3 personas que se escuchen, que se atiendan, que se hablen y se contesten. Se converse. Sí, exactamente, con sentido. Exacto. Porque cuando hablamos técnicamente de polirritmia y polifonía, es un tema. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista afectivo, tiene que haber una intención de juntarse, de estar. Quiero hablar con la Chabela artista, porque cada vez que vos salís al frente del escenario en el teatro de verano, tu sola presencia impone un respeto
no sos muy alta, debo decir, pero sos gigante en el escenario. Y eso es lo importante, de la manera que transmitís. A la hora de que te dan un texto, Chabela, para interpretar, ¿qué es lo que mirás primero? ¿Qué es lo que te seduce de este tema que quiero que interpretes este año en la comparsa? La letra. La letra, fundamental. Yo salgo en una comparsa de mi barrio, donde tengo como, no sé si la palabra es imposición, pero de parte de los dueños de la comparsa, que yo cante el milongón. ¿Sí? Que yo cante el milongón porque soy una persona grande, una persona que tiene varios años de carnaval, y las propuestas, en este caso, que hace Valores, me da a mí ese lugar. En realidad, yo les puedo decir a ustedes que a mí me gusta cantar el milongón, pero a mí más me gusta cantar candombe hecho por mí. Y a veces nosotros tenemos que, y por el bien del grupo, y si es así, se acepta, cantar canciones que hacen otras personas, y otros hablan por nosotros. A veces no es lo que más nos gusta, pero en un espectáculo de cualquier comparsa también hay que saber elastizar y hacerse cargo de que lo mejor es que todo funcione bien. Sí, ir con el colectivo también. Pero seguimos hablando de que la letra es fundamental. ¿Qué le depara a Chabela Ramírez para el 2026? No lo sé. Nunca se sabe, nunca se sabe. No sabes por dónde va a llevar el camino del candombe. El candombe a mí... Ojalá que talleres sí. Ojalá que vuelvan los talleres en los centros educativos. Ojalá, aunque yo no esté, a mí no me importa estar yo, pero a mí me parece fundamental de que el candombe, la parte histórica, esté presente en los centros educativos, sea de educación formal o sea de educación no formal. Porque muchas veces a la educación formal se le dan ciertos privilegios, sobre todo a la educación privada, que el resto no tiene. Y yo, con la experiencia que he tenido en trabajar en liceos, donde se dice vulgarmente de contexto crítico, que es muy feo hablarlo así. Sí. Vos me decís que no sabés qué te depara el 2026, pero vos ¿qué quisieras que te pasara, que te sucediera? ¿Qué quisieras vivir en el próximo año? Poder activar o artivar en libertad y en equidad. Pero también tenemos la situación de las mujeres dentro del candombe. Otro tema. Otro tema, además. Que no es solamente el carnaval, es el candombe en general. Entonces, bueno. Si habrá que trabajar. Mucho. Y si habrá que seguir conversando y charlando. Seguramente va a ser motivo de una próxima visita, ¿no? Obvio que sí, porque ya te tenemos que despedir, pero es lo que te dijimos al comienzo. Ha sido un gusto recibirte, reírnos un poco, conocer un poco más de la cultura desde dentro. Te escuché decir alguna vez que la lucha era desde dentro y creo que lo haces muy bien además. Así que gracias por compartir este ratito con nosotros dentro de las actividades que tenés en un día tan especial de conmemoración y reflexión. Gracias, Chabela. Gracias a ustedes. Un placer. Qué maravilla tener a Chabela Ramírez, ¿eh? Totalmente, un lujito.